Participantes, sean todos bienvenidos al curso de comunicaciones. Soy Anthony Llanos Salomé, profesor a cargo. Hoy veremos el tema características del mensaje para transmitir mediante la radio. Empezamos. Muy bien. Para señalarles inicialmente que este curso o la clase de hoy va a ser netamente práctica. Va a ser práctica en cuanto a la aplicación de todo lo que hemos estado viendo durante las clases anteriores. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a ver hoy? Para eso repasaremos qué es el mensaje dentro del proceso de comunicación. Como ustedes saben, el mensaje es un elemento muy importante que tiene características también. Luego aprenderemos sobre la comunicación oral, distinguiremos qué es este tipo de comunicación, conoceremos las características del lenguaje radiofónico y aplicaremos técnicas de expresión oral. ¿Qué es el mensaje? Todos, por favor, pensemos un momento. ¿Qué es el mensaje? ¿Qué recordamos que es el mensaje? ¿Será codificado? ¿Será decodificado? ¿Será escrito? ¿Será oral? Mientras voy acomodando mi cámara. Muy bien. El mensaje es el objeto de la comunicación, es la parte concreta que nosotros vamos a tener en un proceso comunicativo. El mensaje contiene lo más importante en la comunicación, que es la información que va a enviar el emisor a un receptor. El mensaje necesita estar soportado o pasar a través de un canal, que puede ser en este caso un medio de comunicación. En este caso nos vamos a centrar en un canal radial. ¿Ya? Pueden ser distintas plataformas que nos ayuden a soportar nuestros mensajes, nuestras grabaciones a través de un canal determinado. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de canales, pero hoy solamente nos tenemos que concentrar en el canal radial. El mensaje es una parte fundamental del proceso de la comunicación. ¿Por qué? Imagínense, tenemos un emisor, un receptor, tenemos el canal puesto y listo, tenemos un contexto, el emisor y el receptor manejan los mismos códigos, pero si no hay emisión de mensaje, ¿podrá haber comunicación? Así sea comunicación verbal o no verbal. ¿Qué opinan ustedes? A ver, vamos a recordar un poco sobre la comunicación verbal y no verbal. En este caso, para aplicar al mensaje en el soporte radiofónico, tenemos que tener en cuenta que hay comunicación verbal y no verbal, pero no va a ser una comunicación verbal captada por más sentidos más que solamente por la audición. ¿Por qué? Porque no vamos a percibir a través de los ojos un sonido. Lo que tenemos que aprender a distinguir que a través del canal radiofónico tenemos que tener en cuenta que sí, todo sonido va a comunicar algo. No solamente las palabras, también el volumen, las pausas, los silencios, la velocidad con el que se exprese, el tono que se le pueda dar según el tema, el término o la palabra a la que queramos dar resalte. Todo esto va a sumar para poder transmitir un mensaje radial. Ahora, quiero que tengan en cuenta lo siguiente.
Nuestros tiempos han cambiado y como ya esto también lo hemos hablado bastante, ya no es, digamos, la radio un concepto como se tenía hace un par de décadas, en el que teníamos un aparatito con una antena y captaban las señales de frecuencia que venía de alguna estación radial. Ahora, la radio tiene un concepto mucho más amplio a través de los podcasts, que son grabaciones que podemos encontrar en soportes como en el mismo Spotify, en YouTube, eh, programas ya grabados que se retransmiten también a través de las frecuencias moduladas, ya sea la AM o el FM, o también a través de una grabación que pueda transmitirse en forma directa. ¿Pueden hacerse transmisiones en vivo con podcast? Sí, se pueden hacer. Inclusive las redes sociales están dando soporte a esto. Por ejemplo, ¿cuál es la última red social que está aprovechando este espacio de la comunicación radial? El Twitter. El Twitter acaba de implementar hace muy poco, hace unos meses, una plataforma de transmisión radial, no de videos. Los usuarios en Twitter pueden transmitir, hacer pequeños foros de comunicación en el que transmiten solamente audios. Pueden ser entrevistas, pueden ser audios que solamente estén especializados en un tema. ¿No? Por ejemplo, hace un par de semanas escuché un podcast del Ministerio de Salud en la cuenta del Twitter solamente para los seguidores, para toda una comunidad. Y esta transmisión tuvo dos formas de hacerse. Primero la presentadora lo hizo en vivo y puso la grabación que tenía acerca del tema que estaban hablando, que era relacionado a la COVID-19. Entonces, como estamos viendo, la radio cada día está más vigente. La internet no ha matado la radio, eso quiero que lo tengan muy presente. Al contrario, la radio sigue y sigue muy viva y la radio sigue presente en las redes sociales, en el mundo de la internet, en nuestros smartphones. La radio no ha muerto, chicos y jóvenes, ¿ya? Así que eso quiero que tengan muy presente. Y es muy probable que la radio vaya a seguir adaptándose a las nuevas tecnologías, cambie ligeramente el tipo de canal, que ya no sea el típico canal convencional de radio que nos hablaban, ¿no? Como ya les decía, era un lugar que poseía una antena y emanaba frecuencias y llegaban a estos dispositivos a los que también homónimamente se les designa como radios y nosotros sintonizábamos el canal y escuchábamos una frecuencia. Eso es un concepto que se sigue manteniendo, pero ahora el concepto de radio está cada vez ahí dando esfuerzo para implementarse a nuevos soportes, a nuevas plataformas. Entonces, es por eso y sigue siendo muy importante conocer cómo es que se debe transmitir un mensaje a través del espacio radiofónico. Considerando además que en nuestro país hay muchos lugares a los que aún la internet no llega, o si llega, llega muy lento o solamente de determinadas horas. Y es la radio el principal medio de comunicación por el cual muchas personas se mantienen informadas. Vamos a recordar o vamos a ver qué es la comunicación oral. La comunicación oral parte de la división de los componentes del lenguaje, que teníamos lenguaje oral y
lenguaje escrito, que eran parte de la comunicación verbal. Sé que muchos de ustedes ya lo han recordado, lo tienen muy presente. La comunicación oral es la suma entre la comprensión oral más la expresión oral. Como ya lo hemos estado incidiendo bastante, todo mensaje necesita ser claro al momento de transmitirse y también necesita ser comprendido. Estos mensajes necesitan tener ideas que puedan ser coherentes. Entonces, ¿qué es la comprensión oral? Aquí tenemos un ejemplo. El receptor no busca comprender las palabras, sino captar el significado general de toda la comunicación. Para esto se usa la habilidad de la escucha. Como estuvimos viendo, en la comunicación eficiente necesitamos generar la escucha, que es la comprensión de lo que nosotros estamos oyendo, de lo que estamos recibiendo como mensaje. Y en este caso, en el mensaje radial, no vamos a trabajar palabra por palabra, no vamos a captar el significado de cada una de las palabras, sino lo que en conjunto todos estos significados abordan. Y ya estaríamos hablando de ideas. Las ideas son mucho más amplias que los significados. Los significados, como ustedes ya saben, son la abstracción de lo que nosotros podemos escuchar o leer. Entonces, en la comunicación radial entra a tallar mucho el proceso de abstracción. Tenemos que abstraer bastante todos los significados de las palabras que escuchamos. Y ahora no solamente queda ahí, sino que esos significados se van a juntar y nos van a transmitir ideas más concretas, tal vez ideas mucho más elaboradas que necesitan ser coherentes unas con otras para darnos una idea final o concluyente. ¿Qué es la expresión oral? La expresión oral es mucho más amplia que el habla, que ya vimos, el habla era la parte física, concreta de nuestra lengua. La expresión oral es la capacidad que tenemos los seres humanos de establecer conceptos, ideas y términos con significados específicos. ¿A qué me refiero con esto? Que al momento de hablar, yo necesito codificar mis ideas. Los conceptos o lo que yo vaya a expresar necesita ser bien codificado. Y para que esto pueda ser codificado y también pueda ser bien hilvanado, necesito haberlo estudiado. Porque yo sé que muchos recordarán y se les estará viniendo a la mente. Profesor, usted mencionó en una clase que la comunicación oral tenía una característica de ser más improvisada que la escrita. Sí, así lo es, pero en cuanto a términos o palabras, no en cuanto a ideas. Las ideas tienen que estar claras. Mientras las ideas estén claras, nuestro cerebro trabaja muy rápido en encontrar los términos adecuados. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la planificación luego. Entonces, no se preocupen, mientras ustedes tengan muy claro, tengan el convencimiento, la convicción de lo que van a hablar, de las ideas que van a transmitir en este mensaje, las palabras pueden venir solas. ¿Y cómo trabajar palabras? Pues para eso tendremos un último curso, bueno, pero una última clase sobre comprensión lectora y ahí reconoceremos cómo ampliar nuestro léxico, la cantidad de palabras que dominemos. La lectura es indispensable para estos casos. La comunicación oral siempre está complementándose con la comunicación escrita. ¿Por qué? Porque necesitamos absorber nuevos términos, aprender nuevos conceptos.
sinónimos, antónimos y en qué momento determinada palabra debe ser usado para determinado contexto o espacio. Entonces, la sumatoria de ambos recursos nos va a dar la comunicación oral, que se puede establecer entre dos o más personas teniendo como canal el aire o el código en el mismo idioma. ¿Por qué dos o más personas? Puede haber comunicación oral entre una sola persona. Bueno, mencionábamos en los niveles de comunicación que sí hay un tipo de comunicación intrapersonal. Cuando nosotros nos hacemos preguntas, reflexionamos o queremos hacernos preguntas para la toma de decisiones. Para la comunicación oral, es válido que nosotros a solas nos hagamos preguntas, tal vez en voz alta, pero es muy poco probable que alguien se haga preguntas a sí mismo en voz alta, ¿no? Normalmente estas preguntas que nos hacemos a nosotros mismos, esta comunicación intrapersonal que logramos realizar, es una comunicación que lo hacemos mentalmente, no lo hacemos hablado. Algunas veces sí, ¿ya? Pero tenemos que tener en cuenta que la comunicación oral está acompañada cuando hay de preferencia más de dos personas. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación oral? Muy bien, vamos a ver estos tres elementos que son importantísimos al momento de elaborar nuestros productos radiofónicos. Primero tenemos a la voz. La voz, como ya sabemos, es el resultado de las vibraciones por unas cuerdas que tenemos en la laringe y nos ayudan a emanar sonidos. Cuando expulsamos el aire en el proceso respiratorio, estas cuerdas vocales nos ayudan a sacar determinados sonidos que junto con la lengua nos permite, y los dientes también, nos permiten pronunciar determinadas palabras y vocales, consonantes, ¿ya? Entonces, la voz básicamente es única. Cada persona tiene una voz diferente, tiene un sello especial. Cada uno tiene una forma específica de transmitir este sonido que sale desde la laringe, pasa por la lengua y sale por los dientes y lo escuchamos a través de la boca. La voz es como una huella digital. Todos tenemos voces diferentes. ¿Hay voces que se parecen a otras? Sí, se parecen, pero cada voz es única. Entonces, aquí quiero que tomen confianza con respecto a esto. Nuestras voces son diferentes. Tal vez a muchos de ustedes en algún momento se han escuchado o nos hemos escuchado alguna grabación de nuestras voces y no nos ha gustado, ¿no es así? Pero no tengan miedo, no tengan vergüenza. ¿Por qué? Porque así escuchan los demás nuestra voz, pero no necesariamente tienen la misma percepción que nosotros. La voz nos hace únicos. El tono es la inflexión. Es la inflexión que hará la voz, es el modo particular de decir algo, según la intención o el estado de ánimo del emisor. El tono es lo que nos ayuda a poner dramatismo. El tono es el que va a comunicarnos. ¿Cómo? Por ejemplo, yo puedo cambiar el tono de mi voz, sin embargo, mi voz va a seguir siendo la misma. Por ejemplo, quiero dar un comunicado. Estoy frente a unos estudiantes que, por ejemplo, no han acatado la normatividad de la institución.
Yo me pongo frente a los estudiantes y les menciono, ¿no? Pongo un tono serio y les digo, muy buenas tardes estudiantes, hoy les he citado a este lugar para comunicarme con ustedes. Entonces, he puesto mi voz un poco más grave, he hecho inflexiones, ¿ya? No es lo mismo que mi voz cambie y, por ejemplo, esté con personas de mucha confianza o esté en un momento de mucha tranquilidad y mi tono suene, por ejemplo, mucho más tranquila. Por ejemplo, veo a una persona que está en una situación de tensión, no le voy a hablar en un tono grave, al contrario, tendré que hablarle en un tono más agudo, ¿no? ¿Cómo? Estimado, disculpa, mira, sé que estamos pasando una situación bastante difícil, pero yo te pediría, por favor, que te controles, trates de estar tranquilo, que respires. Entonces, el tono de voz transmite también un mensaje no verbal. Gracias al tono, nosotros podemos saber, identificar de qué estará tratando este mensaje. Le estará poniendo además carga emotiva. Imagínense un plato de comida, imagínense un ceviche. La voz es el pescado, el tono tendría que ser el limón. De acuerdo a la acidez del limón, si se le pone un poco limón, mucho limón, el ceviche puede cambiar de sabor. Yo sé que a los peruanos nos gusta hablar de comida, ¿no es así? Entonces, eso quisiera que entiendan, que gracias al tono nosotros podemos contextualizar inclusive el mensaje que queremos dar. Tal vez los receptores no me van a escuchar, pero sí van a poder tener una idea de qué estará tratando lo que quiero decirles. Y el volumen es la percepción sonora del ser humano con respecto a la potencia del sonido. Bueno, el volumen creo eso es muy sabio, ¿no? Puede ser un volumen muy alto como también un volumen muy bajo. El volumen también podemos graduarlo. ¿El volumen transmite algo? Sí, también. Acompañado del tono nos va a transmitir algo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, estar en un concierto donde el volumen está en los niveles más altos a estar, por ejemplo, en una misa y el volumen de nuestra voz tiene que ser mucho más bajita, ¿no? Casi un susurro. ¿Por qué? Porque necesitamos establecer estos cambios de los elementos de la comunicación oral para poder o adaptarnos al contexto o para poder recrear el contexto. ¿Cuál es la estructura para elaborar o dar a conocer un mensaje en la comunicación oral, específicamente en la radiofónica? Lo mismo que en la comunicación escrita o cuando vamos a elaborar un texto. Necesitamos darle tres momentos: un inicio, un desarrollo y un final. El inicio es cuando nosotros presentamos el mensaje, el tema de fondo. Presentamos en este caso el problema muchas veces. Cuando nos presentamos, como al inicio de esta clase, tengo que hacer una presentación, explicar cuáles van a ser los objetivos, estoy dándole un inicio a este producto que también puede ser escuchado. Luego vamos a tener el desarrollo. En lo que estamos ahora, en este momento, vamos a describir los hechos, a los personajes, qué características tienen, cuál es la situación por la que están viviendo. Aquí en el desarrollo puede haber incluso la presentación del nudo. En este caso, según este esquema, el nudo
El problema ha sido presentado al inicio. El nudo puede estar también en el desarrollo. Pero ¿dónde no puede estar el nudo? En el final. ¿Por qué? Porque es el desenlace, es cuando se va a resolver la situación problemática de la historia, o donde vamos a darle fin a lo que hemos empezado o desarrollado. Muy fácil, muy sencillo. ¿Qué características debe tener el lenguaje radiofónico? Tres características principalmente. Debe ser claro, concreto y breve. Claro en la forma como se codifique. Si, por ejemplo, tengo ideas bastante elaboradas, pues antes de expresar estas ideas necesito pensarlas, que pasen por mi proceso de razonamiento. Todos aquí tienen la misma capacidad, todos ustedes participantes tienen la misma capacidad de poder procesar la previa. Yo le llamo la previa, el proceso de codificación de las ideas. ¿Ya? Aquí no hay nadie quien no tenga esta capacidad. En este proceso podemos buscar los términos más adecuados, más sencillos. ¿Por qué? Porque como ya he estudiado los niveles de la comunicación, los niveles del lenguaje, la comunicación efectiva, todo esto me ha servido a mí como información previa para dotar a mi mensaje de claridad, no solamente en la pronunciación, sino en cómo lo voy a decir, qué términos usaré. ¿Por qué? Porque ya me han anticipado a qué público me voy a dirigir o a qué receptores va a llegar mi mensaje y cómo es que quisiera que a ellos les llegue mi mensaje y les resulte fácil y sencillo la decodificación de lo que les transmita. Esa es la intención previa. Tiene que ser concreto. Tengo que expresar o recrear imágenes. Esto es muy sencillo porque el mismo proceso de comunicación entre el significado siempre recrea imágenes. Es como que un significado es una imagen mental abstracta, como ustedes recuerdan con la imagen del avión. Ya, este avión está paralizado, no está en movimiento. Pero cuando yo ya voy a darle movimiento, voy a tener que hablar ya no solamente del avión, voy a tener que hablar características del avión, en dónde se encontraba el avión, de qué tamaño era el avión, y a través de eso yo voy a dotar de acción a mi, al concepto que voy a trasladar. Y en este caso, este concepto dejaría de ser un solo concepto porque ha sido dotado de varios conceptos. Empezaría a ser una idea. Para transmitir ideas, ¿qué es lo más recomendable para poder ser concretos, para no extendernos demasiado? Usar la voz activa y no la voz pasiva. ¿Qué ejemplos tenemos entre estos modos lingüísticos? Por ejemplo, en voz pasiva, la casa fue pintada por Pedro. En voz activa, Pedro pintó la casa. Ambos modos nos dicen lo mismo, nos transmiten el mismo mensaje. Pues sí, y la pregunta es, ¿cuál de los modos me ha tomado menos tiempo o he podido ser mucho más concreto? La segunda, Pedro pintó la casa. ¿Cómo diferenciar la voz activa de la voz pasiva? Lo diferenciamos porque en la voz activa vamos a tener sujeto, predicado. El estilo clásico de una oración.
En la voz pasiva vamos a tener primero el predicado y luego el sujeto, la oración invertida. Pero mira, pero profesor, la casa no es el predicado, no, es un complemento nada más. ¿Por qué? Porque tengo que localizar cuál es el verbo. En este caso, el verbo es el verbo pintó y el sustantivo sería Pedro. Luego, la casa sería un complemento. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es eso, evitar la voz pasiva, hacer muy largo algo que se puede decir en pocas palabras o de manera más directa, menos explayada o revestida de tantas formas lingüísticas en el que se puede dar. Esto a la vez nos da brevedad. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que en la radio hay un tiempo, siempre hay un tiempo para poder transmitir uno o más mensajes. Y el tiempo no va a ser una señal que nos apure, que nos diga, ya tienes que ir avanzando súper veloz, súper rápido, y tienes que hablar muy rápido, avanza, avanza. No, la idea es también ser claros, tomarnos el espacio para que cada idea pueda ser comprendida en su debido momento. No podemos hablar demasiado rápido porque el hablar demasiado rápido puede ser incomprensible para muchos receptores. Tengamos en cuenta eso. Muy bien. ¿Cuál es el modelo de expresión oral que debemos manejar para poder elaborar un producto radiofónico? Tenemos tres partes de un modelo que lo he dividido. Tenemos la planificación, la selección y la producción. Vamos a ver cada uno de ellos. La planificación. En la planificación nosotros tenemos que hacer la previa, como ya les dije. Tenemos que planificar de qué vamos a hablar, de qué va a tratar el mensaje que yo quiero transmitir. Para eso tengo que eh, recopilar información del tema del que yo voy a hablar. Así sea un tema del que yo domine, siempre es necesario una repasadita, como mínimo, siempre es necesario una repasadita, porque algunos temas, la memoria es volátil muchas veces, entonces es necesario repasar, volver a estudiar. Una vez que hayamos estudiado el tema o repasado el tema que vamos a transmitir, esto ya nos va a permitir construir, tener ya un esquema inicial de lo que yo voy a hablar. Los temas pueden ser muy generales y muy amplios, y yo aquí en la planificación puedo darle particularidad, puedo empezar a ser específico en lo que voy a transmitir. Para esto necesito saber cómo voy a conducir el tema y qué turnos debo tener durante mi material radiofónico. Porque si es un tema muy sensible, pues tengo que saber cómo abordar este tema. Si es un tema relacionado, por ejemplo, a la psicología del ser humano, un tema relacionado a la economía, a la política, a temas que sabemos que pueden tener mucha controversia, pues también tengo que tener en cuenta que hay habilidades. Estas habilidades van a hacernos, nos van a dotar a nosotros de recursos para que nuestra comunicación sea efectiva. Ya ustedes saben cuáles son estas habilidades. Luego tengo que seleccionar. ¿Qué es lo que tengo que seleccionar? El tema ya está seleccionado,
pero en este caso lo que tengo que seleccionar primero, el léxico. Para eso tengo que recordar los niveles del lenguaje. Si va a ser un lenguaje formal, un lenguaje coloquial, un lenguaje para determinado público, para que ellos puedan decodificarlo de una forma efectiva. Luego tengo que ver el grado de explicación que daré. Si voy a repetir, a reincidir algunos conceptos o ideas porque quiero que queden claros, porque en este caso, por ejemplo, estas clases están siendo grabadas y yo no tengo una capacidad de retroalimentación en el momento. Pero ¿qué es lo que hago para poder fomentar la retroalimentación? Muchas veces vuelvo a repetir determinado concepto o término para que quede mejor o se implante mejor en la memoria. Puedo utilizar frases célebres, como lo he hecho en algunas de estas clases también, de algunos pensadores, de algunos filósofos o de personas que han desarrollado algo referente a un tema. O frases propias, mías también, puedo usar que tengan que ver con el tema que voy a explicar. Y también algunos recursos gramaticales, como cuáles. Recursos gramaticales como por ejemplo palabras auténticas que me van a servir llegar a un público determinado. Si mi producto radiofónico va a ser elaborado, por ejemplo, para ingenieros, debe haber un grupo de palabras técnicas que ellos van a entender. Si yo voy a hablar de riesgos y cuidados de la salud y la prevención en el trabajo, también hay términos, hay siglas, inclusive hay palabras que solamente se mencionan las siglas para no repetir unas palabras tan extensas que yo necesito aprender y seleccionar durante la transmisión de mi mensaje. Y tendré que hacer una prueba de evaluación para saber si se está comprendiendo o no. Y una vez que ya he planificado y he seleccionado, empiezo a producir. Para producir, ahora viene la parte más concreta. Ya tengo escrito de qué voy a hablar, qué recursos gramaticales, qué frases voy a utilizar. Tengo aquí una lista de papeles que me van a permitir a mí tener instrumentos para poder hacer mi grabación radial. Para eso ya tenemos que utilizar habilidades físicas directas, que son la facilitación y la compensación. Tengo que recordar las reglas gramaticales, utilizar los puntos y comas en mi expresión oral. ¿Cómo? Por ejemplo, si yo estoy hablando una idea, tengo que hacer pausas y nosotros sabemos que una pausa nos está indicando una coma o un punto. Pero ¿cuándo usar una coma o un punto? Ustedes ya lo saben. Una coma es para separar ideas. Un punto es para cerrar ideas. ¿Está claro? Entonces, nuestro lenguaje oral, nuestra expresión oral es como si escribiésemos. No podemos escribir todo de corrido sin utilizar puntos, comas. Tenemos que utilizar. Luego, recordar las reglas de pronunciación. Estas reglas de pronunciación están relacionadas con los elementos de la expresión oral. ¿Cuál es el tono que voy a utilizar? El volumen también que voy a utilizar. Y cómo poder pronunciar las palabras de manera
clara, entendible, articuladas. Comprendo que algunos de ustedes, al igual que yo, al igual que a mí, se me hace difícil pronunciar determinadas palabras, pues para eso necesito practicar. A mí se me hace muy difícil, y ya lo deben haber notado, pronunciar la letra R. Se me hace bastante difícil. ¿Por qué? Porque mi lengua materna me ha enseñado o me ha puesto en la mente que la R se pronuncia como ya yo la suelo pronunciar. ¿Ya? Pero puedo trabajarla para que mis escuchas o los oyentes puedan entender de qué letra o palabra se trata. Y al final voy a tener que corregir. Si es que hay algún tipo de corrección durante mi expresión oral, la hago. ¿Ya? Todos en algún momento nos equivocamos o nos trabamos al hablar. Y no necesariamente es producto de una comunicación entre mi cerebro y mi lengua. Puede ser de forma casual también que se nos trabe alguna palabra. Y no tengan miedo, si se les traba alguna palabra, la vuelven a pronunciar, si es que el tiempo es muy corto. Pero si tuviesen mucho tiempo, mencionan, disculpen y corrigen la palabra. Hacer correcciones no está mal. Ahora, sí sé que hay material radiofónico en el que la expresión gramatical y la pronunciación debe ser limpia, correcta totalmente, ¿no es así? Ya, sí, sí las hay. En estos casos se pueden estipular. Por ejemplo, esta clase que dura alrededor de una hora al ser grabada, pueden haber situaciones que me permitan a mí tener errores de pronunciación, pues sí, y eso no va a hacer que yo vuelva a grabar toda la clase nuevamente, porque dura una hora, o podría editarlo inclusive, ¿no? Pero para poder evitar eso, sobre todo en mensajes cortos. Por ejemplo, ¿en qué mensaje? En un spot radial o en una entrevista que dura 2 minutos. Ahí sí necesitamos que la pronunciación sea impecable. En un spot radial no vamos a esperar que un spot tenga errores de pronunciación o gramaticales. En un spot todo debe estar impecable. ¿Por qué? Porque puede corregirse por la brevedad en el que se está grabando. No es lo mismo una clase de una hora, de 2 horas, en los que hacer correcciones, bueno, pueden ser subsanados en el momento. Ahora les toca a ustedes, jóvenes, que van a tener que aplicar todo lo aprendido sobre comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque al momento de expresarnos oralmente, necesitamos dotar a nuestra voz de todas estas habilidades que necesitamos para que nuestro mensaje llegue claro. ¿Cómo poder transmitir empatía a través de nuestra expresión oral? Es muy sencillo. Hablar de forma afable, no hablar con mucha dureza, ni con mucha firmeza, ni con mucha frialdad, y tampoco excedernos, ¿no? Siendo tan emotivos, tan suavecitos. Buscar un término medio. Cada persona tiene una voz diferente. Nuestra voz se va a adaptar a llegar a un término medio para encontrar empatía al momento de la escucha de nuestros receptores. Tengan en cuenta utilizar la planificación de su discurso, cómo conducir el discurso y cómo interactuar con el receptor. Para esto, ustedes van a tener que elaborar y grabar una entrevista máximo de 3 minutos, o mínimo, perdón, mínimo de 3 minutos.
Para eso ustedes van a tener que planificar. Van a tener que planificar el tema, los términos de lo que van a realizar, de qué tipo de entrevista van a hacer. Para eso tendrán sus notas, apuntes por aquí, por algún cuadernito o alguna hoja cercana donde ustedes puedan anotar ideas principales de cómo van a conducir su entrevista, la presentación, la despedida. Luego la conducción. La conducción es justamente la estructura, ¿no? ¿Cuántos tiempos nos va a tomar el inicio, la presentación? ¿Cuánto tiempo tenemos que tomarnos para el desarrollo? ¿Y cuánto tiempo nos tomará el cierre, que es la parte concluyente, donde vamos a dar las ideas principales, tal vez si es que no se han podido decir durante la entrevista o destacar lo más principal? Luego también tienen que interactuar con el receptor, con quien vayan a realizar la entrevista. Recuerden fomentar la escucha, la comprensión, ser eficaces al momento de comunicarse con la otra persona, respetar el turno de la otra persona, no interrumpirla, no generar ruidos, no generar barreras que nos permitan una comunicación bastante teñida de dificultades. Para eso, yo les sugiero que hagan una práctica con el entrevistado o entrevistada que ustedes elijan, de cualquier tema, de cualquier tema. Recuerden utilizar su voz, la voz es suya, es propia. Recuerden manejar el volumen. ¿Qué hago para manejar un volumen adecuado? Tomen aire, exhalen para mantener el volumen medio, o si quieren levantar el volumen de su voz, recuerden que va a necesitar mucho más aire. Para eso necesitamos controlar nuestra respiración también. Y los tonos. El tono va a tener que ser coherente con el tema. ¿De qué tema van a hablar? Pues, por ejemplo, si alguien me habla acerca de un tema medioambiental, pues es un tema al que necesitamos tener seriedad. Tendrá el tono que dotarnos de recursos que involucren esto. Si va a ser una entrevista relacionada a gastronomía, por ejemplo, pues el tono nos dará las facilidades de poder hablar a algo con mucha más pegada y llegada al receptor para cautivarlos. Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado en esta clase y estaré recibiendo y escuchando sus productos.